Bueno, vamos a hablar ahora un poco de enfermedad cerebrovascular en agudo, dejando un poco, no afuera, pero vamos a tocar algunos puntos que van más allá del tema de la reperfusión, ¿ya? Algunas cosas que no se ven tan relacionadas con eso. Lo primero, siempre recordar de que la enfermedad cerebrovascular tiene una rama isquémica, una rama hemorrágica, y fíjense que aquí aparece el tema de los accidentes vasculares transitorios, ¿cierto? Los TIA, y que son muy relevantes porque es un cerebro, entre comillas, que no ha tenido un daño importante, está indemne, y que si nosotros hacemos un buen trabajo de prevención, vamos a evitar que se llegue a esta parte, ¿no? A la parte ya de tener un infarto cerebral. El accidente vascular isquémico, una vez más, dar la importancia de que tiene relación con una gran carga de enfermedad, no solo para el paciente, sino que también para su familia, y que se da en pacientes que están socialmente activos, que trabajan, que son padres de familia, madres de familia, que son parte integrante, ¿cierto?, de su comunidad y que, por un lado, tienen riesgo de fallecer, pero también las secuelas, que pueden ser muy invalidantes. Hay un estudio clásico que es el estudio PISIS, que se hizo en Iquique, ¿cierto? Y que tuvo la gracia de que es una población bastante cerrada y se pudieron sacar conclusiones sobre si la prevalencia y la incidencia de distintos parámetros de los accidentes vasculares eran similares a lo descrito en otras latitudes. Se distribuyeron las causas, ¿cierto?, en forma clásica, como cardioembólico, aterotrombótico, pequeño vaso y indeterminado. Eh, También hubo una cápite con las causas poco comunes, ¿cierto? Y se ve de que efectivamente hay mucha variabilidad. O sea, tiene que ver con registro, pero también tiene que ver con aspectos genéticos, ¿ya? Y aquí aparece el estudio de Iquique, el estudio chileno, y se fijan de que en el resto hay variabilidad, y ojo de que este porcentaje indeterminado siempre está presente, algunas veces más, otras menos, y eso es así, o sea, desgraciadamente hay muchos casos que el paciente tiene el accidente vascular, se hace un estudio completo y no se encuentra cuál es la etiología. Especialmente ocurre en pacientes jóvenes y tiene mucha importancia en esos casos insistir con el estudio cardíaco, porque hay mucho paciente que tiene un FOB, por ejemplo, que tiene un rol que a lo mejor requiere tratamiento, o FA paroxística que con un primer Holter no aparece, ¿cierto? Y que después de repetirlo puede que sí salga alterado. Los factores de riesgo clásicos, los no modificables y modificables, dentro de los no modificables, edad, sexo, raza, ¿cierto? Y ojo de que está muy subdiagnosticado en nuestro país el CADASIL, que es una enfermedad autosómica dominante y que la verdad es que con el advenimiento más de la resonancia, que se ha difundido más en el estudio de los accidentes vasculares, se ha pesquisado más pacientes y familias finalmente. Bueno, los modificables, los conductuales, los fisiopatológicos, y acá es muy importante hoy en día el tema del alcohol, el tabaco, las drogas, el sedentarismo, la obesidad, ¿cierto? Todos factores que han ido aumentando en la población actual. Además de la gran cantidad de carga de hipertensión, patología cardíaca, la FA es muy importante. Y cuando hablamos de trombosis venosa cerebral, la trombofilia. Y los trastornos inmunológicos también tienen una importancia. También habría que agregar acá todos los cuadros, ¿cierto?, de cáncer que aumentan también el riesgo aterotrombótico. Hay que promueven el hecho de que puedan tener, por un lado, infarto cerebral y también algunos tipos de tumores o metástasis pueden dar riesgo de hemorragia. Y como ustedes ya saben, ¿cierto? Cuando uno habla de el concepto fundamental es que es un déficit ictal, ¿cierto? Y focal, porque en alguna parte del árbol arterial se produce un trombo que disminuye un flujo adistal y por lo tanto lo clásico es que sea una focalidad de inicio ictal. Ojo que cuando hay algún trombo en la basilar o algún infarto hemisférico muy grande también puede dar compromiso de conciencia, pero en general son pacientes que se presentan como un déficit focal ictal. Lo más común es que sea pérdida de lenguaje, una hemiparesia, un hemisensitivo, algún síndrome alterno, sea una patología de tronco, puede ser también si es patología de tronco visión doble, y en algunos casos también una cefalea ictal.
Acá aparece, ¿cierto?, lo clásico, la hemiparesia, la afasia, donde el paciente tiene trastornos para nominar o para repetir o para comprender en grado variable, según sea más un tipo de Broca o Wernicke, por ejemplo. La alteración de la sensibilidad, siempre siguiendo algún patrón anatómico, siempre es muy importante corroborar eso. La mianopsia, que muchas veces los pacientes no se dan cuenta y uno al examen físico lo puede pesquisar. La ataxia, que generalmente nos habla de lesión de fosa posterior, tronco o cerebelo principalmente, y siempre hacer la diferencia con la disartria, que es algo bastante inespecífico que tiene que ver más con la articulación del lenguaje. Y un paciente que solo se presenta con disartria hay que examinarlo bien, la verdad, porque solo una disartria, como insisto, es inespecífico y pudiera ser incluso no neurológico, a diferencia de la afasia, que eso sí es muy marcador de algo neurológico, de algo cortical, de hemisferio dominante. ¿Qué cosas no son un accidente cerebrovascular? Bueno, solo disartria o esto de un síncope, una hipotensión, eso no es la forma clásica de presentación de un accidente vascular, y en el síncope, por ejemplo, lo más importante es descartar el síncope cardiogénico. Esto de adormecimiento o alteraciones sensitivas que no tienen un patrón anatómico, también hay que tener mucho cuidado. La parálisis facial periférica, eso tiene una etiología y un curso que no tiene nada que ver con un accidente vascular, salvo algunos casos, ¿cierto?, muy excepcionales, por ejemplo, si está dentro de un síndrome alterno. Y los cuadros convulsivos también pueden ser confundentes, especialmente por el fenómeno de TOD, que es una parálisis posterior a un cuadro convulsivo que pudiera ser confundente, y es lo que se llama un imitador de accidente vascular. Ojo también, obviamente, ya lo hemos conversado en otra ocasión, con la hipoglicemia, que también pudiera provocar alguna focalidad. El TIA, la definición clásica es que tienen que ser síntomas que regresan en 24 horas y con un TAC de cerebro normal. ¿Qué es lo que se ha visto? Que muchos de los TIAs que duran mucho, 12 horas, 16 horas, y recién ahí regresa el síntoma, son más bien pequeños infartos que en el escáner no se ven, pero que sí se ven en la resonancia, y que obviamente, como son muy pequeños, la manifestación clínica desaparece. Entonces, en general, si bien la definición clásica se mantiene, uno sabe de que los TIA reales, entre comillas, los de verdad, y que eso no hace una resonancia, efectivamente la imagen es normal, son los TIA que duran 15 minutos, 20 minutos. Un TIA que dura 12 horas, 14 horas, lo más probable es que el escáner está normal, ok, pero yo le hago una resonancia y tiene alguna lesión, algún rastro de alguna lesión isquémica. Y hay varios papers al respecto. Aquí yo coloco uno, ¿cierto? Pero hay muchos que han comprobado esto, y en este caso, por ejemplo, se ve este paciente con un TAC normal, con un síntoma que regresó. Está asintomático el paciente cuando llega a la consulta, pero uno hace una resonancia y tiene esa pequeña huella, ¿ya? Ahora, en la práctica, la conducta no cambia mucho. Igual uno tiene que hacer un estudio, ¿cierto?, etiológico, ir a buscar los factores para hacer una buena prevención secundaria, pero hago la diferenciación, el detalle para que lo tengan claro. E insistir que los TIA reales, entre comillas, son los que duran 20 minutos, 30 minutos, menos de una hora en general. Hay un tipo de TIA que es la amaurosis fugax, de que el paciente tiene una ceguera monocular y después, ¿cierto?, recupera, y ese es un paciente que hay que ir a buscar la carótida del lado ipsilateral, porque puede que de ese lado esté embolizando, que es muy importante. Y así como la presentación cerebrovascular, bueno, los TIA es lo mismo, solamente que cuando llega el paciente a la consulta ya no tiene ningún síntoma y el examen físico es normal. Por eso que es muy importante, cuando uno diagnostica un TIA, sacar una buena historia, porque finalmente solo con la historia yo voy a determinar si el paciente tuvo un TIA o no, y finalmente si va a quedar hospitalizado, por ejemplo. Hay un score que se ocupa bastante, que es el ABCD score, ABCD2 score, y puntúa, ¿cierto?, los pacientes. Aquí aparece bien clarito según la edad, según la presión arterial, según las manifestaciones, si fue debilidad, si afectó el lenguaje, cuánto duró y si tiene diabetes o no. En la medida en que el paciente tiene 4 o más puntos, el riesgo, ¿cierto?, a los 2 días de hacer un infarto cerebral es de 4%. Y por lo tanto, ya con este score, uno dice, bueno, este es un paciente que hay que hospitalizarlo para hacer un electrocardiograma, hacer un ecocardio, hacer un estudio de fuente embolígena, estudio de cuello, si es un paciente joven, hacer un estudio extenso y agresivo, etcétera. ¿Por qué?
porque es un paciente que tenemos todo para ganar. Es un paciente que no ha tenido daño isquémico cerebral y requiere un estudio etiológico. Ya muchas veces la urgencia a uno lo cuestionan, ¿cierto? Porque ¿cómo está hospitalizando a un paciente que no tiene ningún síntoma ni ningún déficit? Bueno, por lo mismo, ¿cierto? Uno tiene que reforzar eso de que ese es el paciente que hay que estudiar, que hay que hacer los exámenes, porque hay mucha más ganancia clínica que un paciente que ya tiene instalado un infarto hemisférico, por ejemplo, y que ya está súper secuelado. ¿Cuál es el problema del ABCD2 score? De que había mucho paciente con FA, de que le daba un score bajo y uno lo mandaba para la casa y podía hacer un infarto en la casa. O tenía una estenosis carotidia y de nuevo te da un score bajo y lo mandaste a la casa. Entonces aparecieron otros scores que van aumentando y agregando cosas y este, por ejemplo, el ABCD3I score agrega dentro del estudio un angiotac de cerebro. Entonces, lo que se promueve hoy en día para tener la mayor cantidad de información posible y si el paciente tiene un TIA, hospitalizarlo con seguridad o si uno determina que es un TIA de bajo riesgo, también darlo de alta con seguridad para manejo ambulatorio, es complementar, ¿cierto?, el ABCD score con un electro para descartar una FA, por ejemplo, y si está la posibilidad, un angio de cuello. Porque le insisto de que hay algunos pacientes que uno saca el ABCD2 score, saca un puntaje bajito, pero tiene una estenosis sintomática carotídea. Entonces pudiera estar la situación de enviarlo a la casa y que después, ¿cierto?, haga un infarto cerebral y tuviste la oportunidad de hacer algo, ¿cierto?, y la desechaste. Bueno, lo otro que es importante, bueno, lo otro que también en pacientes jóvenes, aparte de esta estenosis carotidia por placa o ateromatosis, hay que descartar siempre disección. Entonces, pacientes jóvenes también con un TIA, ojo, hacer un angiotac también, tratando de buscar algún defecto que sea característico de disección. Bueno, los territorios vasculares son muy importantes porque hay una lógica detrás de esto. Si yo tengo un paciente que tiene un trombo en la cerebral media izquierda, me va a dar síntomas que tienen que ver con la corteza izquierda. El lenguaje, por ejemplo, está ahí y va a tener una hemiparesia contralateral, una mianopsia contralateral, etc. Entonces, es muy importante definir el territorio. Cuando tengo territorio carotidio, eso significa de que hay compromiso de la cerebral media y compromiso de la cerebral anterior. En cambio, en la circulación posterior, ahí estoy hablando de tronco, de cerebelo y de la corteza occipital, ¿ya? Acá están los dos territorios, ¿cierto? El territorio posterior, que es la basilar, y el territorio anterior, que es la carótida con la cerebral media y la anterior. Es muy importante esta comunicación, el polígono de Willis, porque si yo tengo un trombo acá, por ejemplo, en este lugar que tengo el cursor, puede llegar sangre a través del polígono de Willis, y eso hace que el paciente tenga más tiempo para resistir a la isquemia. Y es lo que hoy día se habla, ¿cierto?, de que el tiempo cerebro, pero también las colaterales de cerebro. Entonces, la medida en que el paciente tiene un buen polígono de Willis y también tiene colaterales aquí leptomeningias, puede resistir mejor la isquemia y son los pacientes, por ejemplo, que se ha visto que pueden ser útil una trombectomía después de 6 horas de ebullición, por ejemplo. Acá aparece el típico dibujo, por ejemplo, hay que tener claro algunas cosas básicas. El tálamo, por ejemplo, está irrigado por la cerebral posterior principalmente, a diferencia del valle silviano, tanto izquierdo como derecho, que son la cerebral media, ¿ya? También hay que tener claro que el cerebelo, el tronco, tiene que ver con el territorio posterior, toda la zona medial que se ve acá en rojo tiene que ver con la cerebral anterior, etc. ¿Ya? Esto es importante, si bien no hay que saber el detalle exacto, ¿cierto?, de cada terreno vascular, sí por lo menos tener claro que está el territorio anterior, el territorio posterior, qué es lo que irriga la cerebral media, porque los déficits que va a tener el paciente tienen que tener una lógica neuroanatómica. ¿Mm? Entonces acá aparece, ¿cierto?, qué es lo que irriga cada zona, la cerebral anterior, la cerebral media, aquí hay un dibujo, ¿cierto?, superficial. Esto es muy importante, cuando nosotros hablamos de la cerebral media, ¿cierto?, que nace de la carótida interna, hay una primera zona, que es la zona donde salen las perforantes y que irriga los ganglios basales. Ojo de que el tálamo no es irrigado por esto, el tálamo es irrigado por la cerebral posterior. El resto de los ganglios basales característicamente sí están irrigados por estas arterias perforantes y cuando yo hablo de trombectomía mecánica es cuando el trombo está en este primer segmento de la cerebral media,
que se llama M1. Después cuando ya llega a la zona aquí del Valle Silviano y se bifurca, ya estamos hablando de M2. Y técnicamente ir a sacar un trombo en esta zona, donde las arterias ya se hacen con un diámetro más pequeño, es más difícil. Por lo tanto, la indicación de trombectomía es cuando el trombo está en este sector de M1 o cuando está en la zona distal de la carótida o en algunos casos, ¿cierto?, en la arteria basilar. Acá está el territorio, ¿cierto?, posterior y en algunos casos, ¿cierto?, hay un trombo aquí en la basilar y que eso puede ser muy grave porque afecta al tronco del cerebro donde están las zonas vitales, el sistema reticular activante y por lo tanto ahí también pudiera ser un paciente candidato a una trombectomía. ¿Ya? Aquí está la arteria basilar. Y insistir con el polígono de Willis, que es muy importante. ¿Ah? O sea, en la medida en que haya un polígono de Willis funcionante y también capacidad de colaterales y unión leptomeningia, ya en la corteza, en la convexidad, el paciente tiene más capacidad de resistir a la isquemia. Hay algunos infartos que son limítrofes, ¿ah? Que son en las zonas donde se comunica la ACA con la cerebral media o la cerebral media con la cerebral posterior y cuando hay alguna imagen de un infarto en estas zonas, uno inmediatamente sabe de que fue por alguna hipotensión, probablemente en un contexto de paciente ya con ateromatosis. Son zonas bastante estratégicas que uno ya reconoce como limítrofes, ya y que dan una clínica característica. Bueno, ¿cuál es la clasificación clínica clásica? Cuando hay infarto de arterias perforantes, se dice que son infartos lacunares, los famosos LACI, y son 5 los síntomas clásicos. ¿Ah? Motor puro, sensitivo motor, ataxia hemiparesia, disástema mano torpe. La gracia de estos síndromes lacunares es que la letalidad al año es muy baja. ¿Ya? El principal problema con este tipo de infarto es que se van sumando en el tiempo y pueden dar deterioro cognitivo o Parkinson vascular. Pero la verdad es que letalidad, ¿cierto?, es baja. Ahora, no significa, como les digo, que no sea importante porque puede tener eso otro efecto a largo plazo. Y se habla de estos 5 que son clásicos y que son fáciles de identificar. Cuando yo tengo la arteria cerebral media que tiene un compromiso importante, total, ¿cierto? Y ahí viene la palabra TASI, ahí el paciente tiene todos los síntomas corticales de la cerebral media de ese lado. Por ejemplo, si el lado izquierdo tiene afasia, también altera las vías que llevan, ¿cierto?, la información a la corteza occipital, por lo tanto el paciente tiene mianopsia. Hay un compromiso del homúnculo motor y sensitivo, así que el paciente tiene una hemiparesia sensitiva y motora contralateral, y esto es lo que se llama un TASI, o sea, un infarto extenso, generalmente una afasia global, y el paciente la verdad es que va a andar muy mal. Es un paciente que está muy grave. El PASI se refiere a la cerebral media, pero en forma parcial. O sea, puede ser de que el paciente tenga solamente afasia más un compromiso motor, o solamente una mianopsia con un compromiso de lenguaje, etcétera. O sea, es un infarto que es más pequeño que el TASI. Y uno habla de POSI cuando habla del territorio posterior. O sea, el paciente tiene algún cuadro cerebeloso o algún síndrome alterno de tronco. Aquí está nuevamente, ¿cierto? Los síndromes lacunares que son bastante conocidos, estas arterias perforantes que se tapan y que según el síntoma hay ciertos lugares anatómicos en los cuales uno puede encontrar dónde está el daño, ¿no? Lo importante, como les digo, es que tienen baja letalidad, pero a largo plazo, si se van sumando, pueden dar demencia vascular o pueden dar también un Parkinson vascular. La escala de NIH es distinta, tiene que ver con la severidad más que nada del infarto cerebral, la extensión, tratar de cuantificar un poco el examen físico neurológico y sirve bastante para todo lo que es reperfusión, porque me permite decir, oye, el paciente llegó con un NIH de 24 puntos y ahora tiene 12, por ejemplo. Para poder decir de que el paciente mejoró, uno habla siempre de 4 puntos del NIH, o sea, si el paciente tiene 18 puntos al ingreso, y después de pasado 24 horas tiene ahora NH de 16, la verdad es que no es una mejoría muy significativa, tienen que ser 4 puntos por lo menos. Y siempre conocer el NH, tratar de hacerlo rápido, si uno se entrena lo puede hacer en 5 minutos, 10 minutos, y tener claro de que el territorio posterior no me va a servir mucho este score, se hace igual, pero no sirve tanto.
igual que tiende a sobreestimar el lado izquierdo, porque puntúa mucho la afasia que está en el lado izquierdo dominante generalmente. Pero salvo esos detalles, la verdad es que se ocupan mucho, ¿ya? Especialmente en contexto de reperfusión, endovenosa o trombectomía mecánica. El ranking también es muy importante porque, como ya vamos a ver, la indicación de reperfusión muchas veces uno se fija más que en la edad del paciente, cuál es su funcionalidad. Ya eso es lo que hoy en día se toma más en cuenta. Y el manejo inicial, muy importante el hemoglucotest, descartar que no tenga una hipoglicemia que puede dar focalidad, régimen cero, ¿cierto? La sonda nasogástrica hasta el test de deglución, o si va a ir a reperfusión, tratar de diferir eso porque pudiera ser un foco de una hemorragia a futuro. Suero fisiológico nunca glucosado, y el tema de la presión arterial, una PAN uno puede tolerar hasta 150 y hay que tener mucho ojo si se va a trombolizar, de que la presión arterial sistólica no puede ser más de 180 y la diastólica no más de 110. Siempre hoy en día se piden un TAC con un angioTAC, en un primer tiempo rápidamente para definir si el paciente va a ir a trombolisis endovenosa o trombectomía. Y lo otro que hoy en día se hace, ¿cierto?, es que se toman los exámenes de seguridad en un primer tiempo y inmediatamente se pasa al bolo del fármaco si es que el paciente tiene las imágenes que permiten trombolizar, se pueden hacer incluso en el escáner. Cuando uno espera un poco, cuando el paciente ocupa anticoagulante, entonces sí o sí hay que esperar el INR. Si tiene un INR de 1.7 o mayor, no se puede trombolizar, salvo que tenga algún concentrado de protrombina que pueda revertir la situación, pero generalmente eso no está tan disponible en los hospitales públicos. Entonces, si el paciente ocupa anticoagulante, sí o sí hay que esperar el INR. Y lo otro que uno espera es cuando el paciente clínicamente uno ve que tiene alguna coagulopatía. Por ejemplo, un paciente pálido o un paciente con alguna hepatopatía, ¿cierto? Que a la vela se ve que tiene un daño hepático crónico, etc. Y no hay que perder tiempo en un electro o en una radiografía de tórax. Eso se puede hacer después, incluso el electro se puede hacer mientras está pasando el trombolítico. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? Bajar en forma entusiasta la presión arterial, porque puede disminuir la presión de perfusión y ser deleterio para el paciente, para la penumbra, ¿cierto? La zona salvable del tejido cerebral que está bajo isquemia. Y como les digo, hay que ser mucho más estricto con la presión arterial, especialmente cuando el paciente va a trombolisis. Ahora, si no fuera a trombolisis, siempre tener en cuenta el tema del manejo de la escara, el tema de dejar heparina para prevenir trombosis venosa profunda, tratar, ¿cierto?, de la agitación, tratarla en forma no farmacológica y farmacológica, sino que hay otra opción, contenerlo, tratar de siempre lavarse muy bien las manos, porque son presas fáciles estos pacientes de infecciones como neumonía o algún otro tipo. Y cuál es la imagen que siempre uno dice, bueno, esto es lo primero que es lo que yo voy a trabajar, el TAC de cerebro. ¿Ya? Lo que uno espera es que el paciente no tenga una alteración en el TAC de cerebro. Si yo ya veo una hipodensidad es porque no se puede trombolizar, ya ha pasado mucho rato, incluso si lo trombolizo puede tener transformación hemorrágica. Acá se ve, por ejemplo, cómo va progresando el escáner. En un comienzo se ve bastante normal. Por ejemplo, aquí a este lado, al lado izquierdo, perfectamente se puede trombolizar ese paciente. Pero si me llega a la urgencia un paciente ya con esta hipodensidad, no tiene ninguna opción de reperfusión. Al revés, o sea, si reperfundo ese tejido que está necrótico o que está entrando, ¿cierto?, a destrucción tisular, va a sangrar. Muchas veces los pacientes encuentran, los familiares encuentran al paciente recién despertando y no saben bien cuándo inició o no tomaron bien el tiempo. Entonces llegan diciendo, no, si lleva 2 horas de evolución, y uno ve esta imagen y uno ya sabe de que lleva más tiempo. Entonces es muy importante contrastar la historia de cuánto tiempo lleva con la imagen, ¿ya? En este caso con un escáner. El ASPET es un tipo de cuantificación que se ve con algunos puntos específicos del cerebro, ¿cierto? El caudado, el putamen, el tálamo, el brillo insular y zona cortical anterior, media, posterior, y también 2 cortes más arriba, ¿cierto? Pero la verdad es que estas diferencias son más bien sutiles y si bien se ocupan bastante para efecto del neurólogo o alguien que esté más capacitado, ¿cierto? Por supuesto un radiólogo, en general para los urgenciólogos o los médicos generales, uno tiene que dar el concepto de que lo que hay que buscar es el escáner normal, ¿ya? Si el escáner está normal, no se ve ninguna alteración, bueno,
tiene indicación si es que está en ventana de hacer una trombolisis endovenosa, o si el escáner está normal y además uno pesquisa un stop en un vaso proximal, bueno, ir a trombectomía mecánica, ¿ya? Si además puede interpretar un aspect, bueno, mucho mejor. ¿Cuándo se pide la resonancia? Bueno, la resonancia se pide cuando hay dudas del tiempo de evolución o cuando yo quiero ir a un tiempo más allá de las ventanas tradicionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la resonancia me da mucha más información que el escáner de cuánto tiempo lleva el paciente con el infarto y la extensión del infarto, la ubicación exacta. Entonces, se ocupa, pero siempre hay que tener ojo de que el escáner es más rápido, tiene muchas menos contraindicaciones, y yo en el escáner ya puedo pedir el TAC con el angioTAC para ver si además requiere trombectomía mecánica. Entonces, siempre el concepto es que lo más rápido es lo mejor, y por lo tanto la resonancia se deja, ¿cierto?, para algunas situaciones puntuales, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que se ocupa en general? El alteplase. Hoy en día hay harta evidencia del TENEC-Teplase, pero aún está en las guías clínicas el alteplase como primera opción, y es lo que está aprobado por la FDA. La mejor trombolisis siempre se habla que es la que se hace en las primeras 3 horas, ¿ya? Y mientras antes mejor. Y siempre ojo con el tema de la presión arterial. ¿Cuál es la principal problemática de la trombolisis endovenosa? El tema de la coordinación y tener un neurólogo supervisando. Muchas veces no hay neurólogo presencial, pero sí se está desarrollando hoy día el tema de la teletrombolisis para poder supervisar a los colegas de la urgencia y poder beneficiar a los pacientes. Acá está el paper clásico que extiende la ventana terapéutica de 3 a 4,5 horas, pero aquí hay que hacer un par de aseveraciones. No es para todos los pacientes. Los pacientes que van a beneficiarse de esta extensión, ¿cierto?, de la ventana terapéutica son pacientes que tienen que tener menos de 80 años, no tienen que tener un accidente vascular previo en los últimos 3 meses y no tienen que tener antecedentes de infarto ni diabetes. Y lo otro que excluyó este trabajo son los NIH muy altos, sobre 25. Entonces, en general, todos los pacientes tienen que trombolizarse si llegan en las primeras 3 horas, pero de 3 horas a 4,5 uno se coloca mucho más selectivo, ¿ya? Y lo otro que hay que contar la hora entre que el paciente empezó con los síntomas y yo le paso el medicamento. Por ejemplo, si llega un paciente que empezó a las 9 de la mañana y llega a las 4 horas 29 minutos al hospital, supongamos que es un paciente de 40 años que no tiene ninguna otra comorbilidad, ese paciente desgraciadamente llegó a la admisión a las 4 horas 29 minutos, yo no puedo trombolizarlo en un minuto. Hay que tomar en cuenta todo lo que se demora mi centro en tomar los exámenes, categorizarlo, la imagen, etc. En promedio, en el mundo, se demora, ¿cierto?, esto 60 minutos. El gol estándar es que todo este proceso se demore en media hora. Por eso que hay que tomar en cuenta esas horas para poder decir qué ventana tiene el paciente. Generalmente uno se va hacia la opción de reperfusión cuando el paciente tiene menos de 3 horas, ya cuando ya el paciente llega con 4 horas, 4 horas 15, 4 horas 30, uno ya empieza a ver muy bien caso a caso qué paciente se va a beneficiar, ¿ya? Y acá aparece ya lo clásico, ¿cierto?, de que mientras más cerca está el tiempo de la trombolisis, mayor es el beneficio. Entonces, independiente de que el paciente uno tenga, entre comillas, 4,5 horas para trombolizarlo, hay que hacerlo siempre lo antes posible. Y aquí aparece lo que les digo, que el NNT, si es que uno tromboliza rápido, es mucho mejor que si se extiende en el tiempo. O sea, si uno hace una trombolisis rápida, se requieren mucho menos procedimientos para lograr de que el paciente, ¿cierto?, salga, entre comillas, caminando y en buenas condiciones de la hospitalización. Bueno, ¿cuáles son los cuidados, cierto? Como les digo, si uno se extiende en la ventana, ojo con todos estos antecedentes, que estos pacientes ya el beneficio no es tanto y sí tienen riesgo. No hay que puncionar ni hacer procedimientos, lo que les comentaba, la sonda nasogástrica muchas veces no se coloca por lo mismo, porque puede ser después foco de sangrado. ¿Y cuáles son las complicaciones frecuentes? Hipotensión. Ahí hay que suspender el medicamento, se le pasa un suero fisiológico, se le levantan las piernas y se puede, una vez que se estabiliza, reiniciar la infusión. Hay algunos pacientes que hacen RACH, hay que ocupar clorfenamina, corticoide. Obviamente hay pacientes que pueden hacer hemorragia sintomática cerebral, que es lo más grave, ¿cierto? Y también hay pacientes que pudieran tener sangrado de otro origen.
puede pasar que tengan sangrado urinario, puede ser que tengan sangrado de encía. Ocurre también de que hay pacientes que, obviamente, como uno no alcanza a hacer un estudio tan extenso, tienen úlcera gástrica y pueden sangrar de ahí. Entonces, tienen que ser pacientes que estén monitorizados, ojalá en una unidad de tratamiento agudo cerebrovascular, una UTAC, o por lo menos una unidad de paciente crítico, para poder monitorizarlo y ver cualquier complicación. Acá, por ejemplo, se ve una transformación hemorrágica bastante importante, ¿cierto? Si bien no hay tanta desviación de línea media, es una transformación hemorrágica importante y es algo que hay que estar atento. Generalmente cuando se pasa al trombolítico, que es en una hora, se pasa al bolo primero y después el resto, ¿cierto?, en una hora. Hay que estar atento. Si el paciente empieza con cefalea o hace una convulsión o el NH en vez de bajar sube, obviamente que hay que hacer un TAC de control. Generalmente la trombolisis uno mide, o los papers originales medían su efectividad a los 90 días, a los 3 meses. Pero la verdad es que uno ya a las 24 horas o al alta, uno ya puede establecer si fue una trombolisis exitosa por el comportamiento del paciente. Y siempre tomar en cuenta que como es algo rápido y muchas veces la mayoría se tromboliza solo con un escáner y el escáner está normal, o sea, es como por descarte, entre comillas, y confiando mucho uno en la historia del examen físico, siempre está el riesgo de un 10 o incluso 20% de los casos trombolizar a pacientes que tienen otra enfermedad, que era un cuadro conversivo que pasó como accidente vascular o una parálisis de TOD o una migraña, etcétera, que es lo que se llama los simuladores de infarto. Esto es algo que ocurre en todas partes y de hecho el que diga de que nunca ha trombolizado un falso accidente vascular es porque nunca ha trabajado, o sea, esto es parte de. Y por eso es muy importante que los exámenes de seguridad estén normales y si el paciente ocupa anticoagulantes, esperar el INR y si el paciente clínicamente uno ve que tiene alguna coagulopatía, también esperar, ¿cierto?, los exámenes de seguridad. ¿Bien? Acá aparece un paper también un poquito clásico de que habla de que el menos del 1% de los pacientes tienen sangrado significativo, tanto en pacientes que tuvo infarto cerebral como en estos pacientes que no tenían infarto cerebral y se trombolizaron igual. ¿Y a qué cosa hay que tener ojo? Fíjense cuáles son los principales simuladores: las convulsiones, la parálisis de TOD, la migraña, generalmente migraña con aura, y los cuadros conversivos. ¿Ah? Esos son como las tres grandes cosas que se pueden pasar y terminan trombolizados. Bueno, la trombectomía mecánica generalmente se ve en pacientes más jóvenes, pero hoy en día esto es muy relativo, ¿ah? Como que se habla más de la funcionalidad más que de la edad en número absoluto. La ventana clásica son 6 horas y para extender esa ventana tiene que estar el escáner normal, obviamente diagnosticar un stop, un trombo en una arteria proximal y si me quiero extender de estas 6 horas, sí o sí, alguna imagen avanzada, ¿ah? Un TAC con perfusión o una resonancia con difusión. Lo probado son 6 horas, o sea, si yo tengo un TAC normal, un angioTAC con stop en un vaso grande proximal, va a trombectomía mecánica y lo más rápido posible. ¿Ya? Aquí está el stop que se ve en el angioTAC, ¿cierto? Ahí se ve la angiografía sin representación y después de la trombectomía ya se ve toda la circulación como vuelve. Y quedó un infarto chiquitito. Siempre recordar de que la trombectomía y la trombolisis no es que el paciente no quede con un infarto, ¿cierto? Sino que sea un infarto pequeño, ojalá con la menor secuela posible. Y lo que ya les comentaba para cerrar un poco esta brecha de que no hay neurólogo para supervisar en todas partes, ha tenido bastante desarrollo la trombolisis y es algo que cada vez tiene más importancia. Este algoritmo es bastante bueno, ¿cierto? Entregado por el doctor León, un neurólogo del Barro Luco que recientemente salió, ¿cierto?, de su especialidad. Y aquí uno puede decir, bueno, el paciente con un TAC y angioTAC, me voy hacia un stop, o sea que tiene un tope, un trombo en alguna arteria, ¿cierto?, grande, o no. Hay dos caminos distintos. Y lo otro que llama la atención acá, o sea que debe llamar la atención, es que en general cuando el NIH es sobre 4, uno tiende a trombolizar. Si es un NIH de 2 o de 3, ahí la verdad es que hay que verlo caso a caso. Generalmente cuando es una afasia, por ejemplo, o cuando es un paciente que perdería mucha funcionalidad, se trombolizan igual. ¿Ah? Pero esto tienen que igual saberlo, que cuando el NIH es menor a 4,
uno, ¿cierto? Muchas veces ve si es que realmente el beneficio es tanto como para trombolizar al paciente. En general, hoy en día se tiende a ser agresivo con la trombolisis endovenosa buscando pocas secuelas, igual que la trombectomía, y se tiende, ¿cierto? Si es que los exámenes de seguridad está bien y hay una buena ventana, se tiende a hacer reperfusión. Bueno, si el TAC con angioTAC me dice de que no hay un stop en un vaso grande y el paciente tiene menos de 4,5 horas, yo voy a ir a trombolisis, ¿ya? Obviamente, esto en general es lo que más se hace. Hay algunos casos muy puntuales de pacientes que yo no sé bien cuál es el horario de entrada, por ejemplo, el stroke de despertar, o pacientes que están un poco fuera de ventana, pero son pacientes jóvenes que yo veo que tienen buenas colaterales, que si tengo alguna imagen avanzada, por ejemplo el sistema RAPID, que es un TAC con perfusión, o tengo una difusión, y esto es favorable, pudiera ir también a trombolisis. Pero esto es excepcional y hay que tener imágenes avanzadas. Lo normal es que yo haga esto de acá, la trombolisis con un escáner, ¿cierto? Las primeras 4,5 horas. Lo mismo pasa acá arriba, si yo logro demostrar un stop en la basilar o en M1 de la cerebral media o en la carótida distal, o sea, un trombo en una arteria grande, y el paciente tiene menos de 4,5 horas, voy a trombolisis más trombectomía. Si está entre 4,5 y 6, va a ir a trombectomía solo, ¿cierto? No con trombolisis, porque ahí estaría fuera de ventana de trombolisis. Y de nuevo, si yo tengo una ventana extendida en un paciente con un TAC normal, angioTAC con el stop, pero me quiero extender a una ventana incluso hasta 24 horas, esto requiere sí o sí una imagen avanzada. En este caso, ¿cierto? Se coloca acá el RAPID, que es un sistema de TAC con perfusión. ¿Ya? Bueno, para terminar, ¿qué cosa sobre las complicaciones del accidente vascular en agudo? Bueno, las crisis convulsivas solo se tratan si es que tiene más de una crisis, ¿ya? Y se habla de las crisis que son próximas la primera semana y las que son más distantes. Y siempre tomando en cuenta si es una lesión cortical o no. Por ejemplo, un infarto lacunar no tendría cómo hacer una crisis convulsiva, hay que buscar otra causa. Transformación hemorrágica, hay que tener ojo con esto, ¿cierto? Y ojo que los primeros días, especialmente las primeras 48 horas, puede haber mucho edema. Y esto puede producir un infarto maligno. ¿Quiénes son los que están más complicados con esto? Los pacientes jóvenes, porque como tienen poca atrofia, tienen poco espacio, entre comillas, para que ese cerebro tenga homeostasis con el aumento de volumen por el edema. Y lo otro que hay que tener mucho ojo, que ya lo hemos comentado, prevenir TBP, prevenir caídas, escaras, que no se sobreinfecte, hacer el test de vaso de agua antes de iniciar alimentación o que tenga evaluación por fonobiología, manejar el delirio, la confusión y tener mucho ojo porque se ha visto mucho en estrés, en accidente cerebrovascular, hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Generalmente cuando hay un infarto maligno, más de 2/3 de la arteria cerebral media. Cuando hay un infarto en cerebelo, eso también puede provocar mucho edema y comprimir el tronco y el paciente puede fallecer, así que también es una indicación de cirugía. Siempre el territorio posterior es muy complicado. Y cuando hay edema, especialmente en territorio posterior, puede haber hidrocefalia también asociado, y eso también hay que manejarlo. Acá, por ejemplo, se ve a un paciente con el escáner inicial y después se ve el infarto bastante importante, igual que acá, ¿cierto? Un infarto de fosa posterior con una hidrocefalia incipiente. Bueno, ¿qué es lo que se hace si no se trombolizan agudos? Se deja antiagregación, primera opción aspirina, segunda clopidogrel. Vamos a ver en otra presentación sobre la prevención secundaria. Y no hay beneficio de anticoagulación en agudo, ¿ya? Solo hay que esperar. Dependiendo del tamaño del infarto de la fuente, uno puede esperar 3 días, o 7 días, o 10 días, o incluso si tiene transformación hemorrágica hay que esperar más, ¿cierto? En agudo no se ocupa la anticoagulación. ¿Cuáles son las excepciones? La principal excepción en agudo es la trombosis venosa cerebral. Y en algunos casos, pero cada vez menos, en disección arterial o en TIA de alto riesgo, ¿ya? Así que quédense con la idea que en agudo la anticoagulación, la verdad es que no tiene, ¿cierto?, un gran rol. Así que eso es lo que podemos hablar de este tema que es tan amplio, que es tan extenso, que tiene tanta arista, pero bueno, por lo menos vimos algunas cosas bastante generales.